Bueno, a mí sinceramente me empezaron llamando la atención los colibríes, pero obviamente tú en el camino cuando empiezas a estudiar más los grupos taxonómicos, pues te das cuenta que tienen muchas particularidades muy interesantes. Por ejemplo, un colibrí que es algo tan chiquito que lo ves tan frágil, todo el tiempo está en movimiento, tiene una de las tasas más altas de respiración, entonces como que todas esas características te van interesando cada vez más en el grupo. Y aves en general, pues la diversidad tan grande que hay en Colombia realmente es un paraíso para estudiarlas y que creo que es algo que se debe aprovechar. La idea de tener todas estas especies y capturarlas es poder saber y entender, bueno, cuál es la ecología de esa especie, cuál es el comportamiento de esa especie, cómo se está comportando la especie, en dónde está, no está solamente en este hábitat. Entonces podemos decir, es que esta especie necesita tal tipo de bosque y si ese bosque desaparece, la especie desaparece. O esta especie se está alimentando, no sé, vamos a decir particularmente de tal árbol o de tal semilla. ¿Sí? Entonces, con unos pocos individuos que uno obtiene de la población puede tener una gran cantidad de información que a futuro nos puede ayudar a tomar decisiones sobre la conservación de esas especies. La serie le llamamos a todos los especímenes que tenemos como parte de una expedición. Como puede ver, pues la mayoría son pequeños, son aves que habitan en el interior del bosque. Y cada uno de ellos tiene una pequeña etiqueta pegada. Esa etiqueta tiene un número de catálogo y en estas hojas, que son los catálogos, anotamos el número de la etiqueta y el resto de la información que está ahí asociada a cada uno de estos especímenes. Las aves tienen varios órdenes, que es como la división más grande, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las diferencias más evidentes entre estos pájaros son a nivel de orden. Por ejemplo, estos son galliformes, ya los colibríes son apodiformes y la mayoría de los que vemos por acá son paseriformes. Entonces hay como tres grandes grupos ahí representados. Y luego ya dentro de esos órdenes tenemos varias familias. Sí, y esas familias pues ya tienen otros nombres particulares. Aquí tenemos más o menos unas 4 o 5 familias representadas dentro de paseriformes. Entonces esa diferenciación así es como se organizan dentro de la colección, por esos grupos taxonómicos, orden, familia, género y especie. Normalmente la gente piensa que los murciélagos no tienen ano, que ellos defecan por la boca. Ellos normalmente se cuelgan y muchos de ellos pues sí cargan semillas, pero no es que defequen, sino que ellos se comen los frutos y botan la semilla. Después de haberse alimentado del fruto, botan lo que es la semilla. Pero ellos normalmente sí tienen ano. Por ejemplo, este animal defeca sus semillas en el bosque. O sea, no hay ese... El mito es que la gente piensa que ellos no tienen ano. Y otro mito es que son ratones alados, ¿no? De lo que hemos trabajado también hemos escuchado que la gente piensa que todos se alimentan de sangre, o que todos pican el ganado, o que todos son peligrosos así para que llegan y nos muerden. Pero no todos, o sea, la mayoría son, por ejemplo, frugívoros como insectívoros. Solamente 3 especies de las que tenemos aquí en todo el mundo son que se alimentan de sangre. Los murciélagos prestan muchos servicios ecosistémicos. Uno es los frugívoros, dispersión de semillas para la regeneración de los bosques. Otros son insectívoros, controles de plagas y enfermedades. Hay murciélagos piscívoros que se alimentan de peces, que se han especializado a alimentar. Hay otros murciélagos que se alimentan de otros vertebrados, principalmente se alimentan de ranas, han desarrollado la capacidad de oír y capturar a ranas y alimentarse de ranas. Otros se alimentan de otros vertebrados, de ranas, pájaros,
lagartos, son murciélagos ya que tienen en la cadena trófica pues tienen un nivel alto, ¿no? Normalmente nosotros instalamos mallas, se conocen como mallas de niebla y son las mismas que se utilizan para capturar pájaros. Y estas redes se extienden en el bosque y a lo largo de transectos nosotros las revisamos cada media hora y sacamos el espécimen, lo determinamos qué especie es y si no lo tenemos pues lo traemos al campamento y lo sacrificamos después. Bueno, aquí tenemos un equipo para grabación del ultrasonido de los murciélagos, en especial los insectívoros aéreos, que son los que son más difíciles de capturar en las redes de niebla, por esa especialización del ultrasonido para capturar esos insectos en vuelo, digamos de esa forma. Este equipo graba en frecuencias muy altas, por encima de los 8000 kHz hasta 155 kHz. Este detecta, uno lo coloca dependiendo de la frecuencia que uno quiera grabar, le detecta cuando pasa una frecuencia de altas kilohertz y lo graba. O sea, cada vez que pasa una frecuencia alta de cualquier especie de insectívoros aéreos, él graba esa frecuencia. Y tiene tres tipos de llamados o de emisiones de acústica. Una que es la fase de búsqueda, que es cuando emiten las ondas y buscan todo lo que hay en el área donde enviaron la onda. Una que le envía de aproximación para cuando miran una posible presa. Y tienen la fase de captura cuando ya tienen la presa ubicada y cada vez se acercan más a capturarla. Hay muchos estudios que también miran cuando la especie envía la fase de búsqueda, la aproximación y hay captura o no hay captura. También se puede obtener los picos de actividad. A qué hora salen los murciélagos a cazar, digamos de esta forma. Muchas veces salen desde las 5:30 de la tarde hasta las 9, pueden volver a salir a la madrugada, depende mucho de la especie. Tenemos un micrófono omnidireccional, también lo organizamos con un extensible de micrófono, cual nos permite dejarlo varios días en un lugar donde sea óptimo para el registro de las especies, de estas especies que son bien difíciles.